Saludos mis queridos hermanos, hermanas, conocidos, bienvenidos aquí hoy a dos canales. El canal de su servidor Haroldo Camacho, y tenemos con nosotros al flamante hermano en Cristo y pastor William Sandueza. ¿Qué nos cuentas hoy, Williams? Estás luciendo una barba fenomenal. Es algo que me hace quebrantar a mí el 10º mandamiento: no codiciarás la barba de tu hermano. Contento de volver a vernos en el canal. Siempre es bueno el poder intercambiar palabras, y sobre todo cuando se trata del Evangelio del Señor Jesucristo. Así que, contento de estar en tu canal, ¿no? Y saludar a tu audiencia. Yo siempre veo tu canal y noto que estás creciendo. Te felicito por todos los videos que también los veo. Tienes títulos interesantes, ¿no? Lo que me obligan prácticamente a curiosear qué es lo que estás haciendo. Bueno, así es. Hemos estado en una aventura realmente. La aventura de unirnos a un grupo de seminaristas allá en el año 1531 en la ciudad de Wittenberg, donde Lutero está enseñando una materia de seminario, de maestría y de doctorado en teología. Y esa materia que él está enseñando es sobre la epístola a los Gálatas. Y pareciera que nos transportamos por medio del tiempo y el espacio a esa sala allá en Wittenberg, donde en el año 1531 Lutero dictó 41 conferencias sobre esta epístola. Desde el 3 de julio hasta el 12 de diciembre se reunían de noche, imagínate, de noche. Y claro, no había luz eléctrica, así que colgaban unas antorchas en las paredes y el humo se regaba por toda la sala. Podemos imaginarnos allí a qué olía esa sala, ¿no? Al humo. Pero los hermanos, la mayoría de ellos eran sacerdotes de la iglesia romana que recién habían salido, y ellos tenían la cabeza todavía empapada de la doctrina de Roma, de la salvación por las obras. Y te puedes imaginar el tremendo reto de Lutero de enseñarles, de cambiarles esa manera de pensar mediante la epístola a los Gálatas. Realmente él fue directamente a la medicina más fuerte, que era pues la epístola a los Gálatas. Y nosotros, decolados, como decimos en nuestros pueblos, decolados nos estamos metiendo allí mediante una traducción de la epístola, de estos comentarios de Lutero, porque mientras él dictaba la conferencia, habían 3 alumnos tomando taquigrafía en latín. Lutero discursaba en latín, y estos 3 alumnos tomaban esa taquigrafía y luego la pasaban en limpio, hacían una sola copia, se le entregaban a Lutero. Lutero hacía algunas correcciones, pero dejaba la copia tal cual fue tomada por los alumnos, como si fuera un transcrito oral de las conferencias. Y por ahí en el año 2004, el Señor tocó mi hombro por acá y me dijo: tienes que traducir todas esas conferencias, son más de 500 páginas. Y yo le dije: no, Señor, yo no soy la persona indicada. Yo nunca he tenido educación formal en latín. Y el Señor le dijo: no, tienes que hacerlo. Esa es una de esas obras que preparé para ti de antemano, para mantenerte ocupado y que no te metas en problemas. Y así fue que en el transcurso de los años, en el año 2011, se publicó por primera vez esta traducción, la única traducción que hay del comentario de Lutero a la epístola a los Gálatas,
del año 1531, porque hay una copia traducida al español de las conferencias que él dictó en el año 1517, publicada en 1519. Pero esta es la única copia. Esa versión del año 2011 ya se acabó, ya se extinguió, y este año, a fines de este año, va a ser publicado nuevamente una versión actualizada por una organización que se llama 1517.org, junto con proyectonehemías.com. Es fácil de recordar Proyecto Nehemías. Y estará disponible en la mayoría de las librerías cristianas en Centroamérica y toda Latinoamérica. Y si no está allí mismo en la librería, hay un catálogo de Proyecto Nehemías que se puede pedir de la misma librería para que hagan el pedido. Esta versión del comentario de Gálatas en español estará disponible a fines de este año, por allí a mediados de diciembre. Así que esa es la manera como yo llegué a Gálatas. Pero antes de que cuente más de la historia, quiero escuchar de ti, porque yo te escuché en un video reciente, me parece, que hubo 3 libros que influyeron en tu vida personal para abandonar el adventismo del séptimo día. Y me llamó la atención. Yo pensé que entre esos libros iban a estar algunos nombres de los doctores más importantes de la teología, pero no. Dijiste que pues uno fue Romanos, el otro fue Hebreos, creo, y otro fue Gálatas. Cuéntanos, ¿cómo es eso y qué parte de Gálatas influyeron en tu vida de esta manera? Déjame decir al público que antes de contestar tu pregunta, que no sé si todavía te acuerdes, cuando hacías la traducción del comentario, mandabas en tu muro de Facebook los comentarios, ¿no? Entonces yo solía leerlos, había unas citas de oro maravillosas, ¿no? No pensé que eso se iba a realizar porque esto lo hacías todos los días, ¿no? Durante muchos años, hasta pues que se hizo el proyecto, y aquí tengo ¡Ese es! Así que lo he leído prácticamente todo el libro, y pues he quedado bastante satisfecho con este trabajo, porque yo también tengo la traducción anterior de 1519, lo tengo en mi biblioteca, y hay mucha diferencia, ¿no? El Lutero joven todavía patinaba con el Evangelio. El Lutero ya maduro en la fe es un erudito, es realmente un académico. Dios le reveló a él el mensaje de la justificación por la fe. Bueno, y en cuanto a tu pregunta, yo cuando estudié Gálatas estaba en el adventismo, defendía Gálatas como la iglesia lo defendía, ¿no? O sea, prácticamente la iglesia utilizaba el libro de Gálatas no para entender el evangelio, sino para defender la ley. Es todo lo que hay en la iglesia. Cuando se hacen los comentarios o escuelas sabáticas, se hace para defender la ley. Entonces, recuerdo que habían citas de Lutero en alguna escuela sabática donde Lutero hablaba de la inmutabilidad de la ley, ¿no? De la permanencia de la ley. Entonces yo miraba por un tiempo Gálatas de esa manera, pero luego a medida que fui estudiando, porque es pequeño ese libro, no son 6 capítulos, 172 versículos, no pasa de eso, sin embargo es poderoso, ¿no? O sea, es capaz de derribar todo un sistema si lo entendemos. Me di cuenta que el objetivo de Gálatas no era defender la ley, nada que ver. El objetivo de Gálatas era defender el evangelio. Amén. Y Pablo lo dice desde el capítulo 1, ¿no? Si un ángel del cielo os anunciare un evangelio del cual hemos predicado, sea anatema. Y yo entraba en conflicto con el ángel del capítulo 14 de Apocalipsis 6, ¿no? ¿Sí entiende? Yo estaba en conflicto porque por un lado me decía, si un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del cual hemos predicado, sea anatema. Pero sucede que este ángel del capítulo 3, bajo la visión adventista, era otro, ¿no? Ese tercer ángel nos hablaba de que un juicio había empezado en el cielo,
de que nuestras vidas tenían que ser investigadas y que por lo tanto Dios había mandado a guardar el sábado, adorar al Creador era el sábado, y cuidado que se reciba la marca de la bestia, que era el domingo. Entonces, de verdad tenía conflicto, porque cuando leía el libro de Gálatas de Pablo, yo quedaba asombrado, que para él el evangelio no tenía que ver con un juicio investigador, no tenía que ver con el tema del sábado, sino que hablaba de Jesucristo, ¿no? Yo recuerdo una traducción que tú realizaste con Gálatas 3, cuando mencionaste Gálatas insensatos, ¿no? Tú le añadiste algo, ¿no? Descerebrado, ¿no? Aunque suena duro esa palabra, sin embargo, para Pablo era preocupante que el mensaje de la justificación por la fe corría peligro. Y entonces cuando alguien corre peligro, no hay que ser reservado, no hay que ser, ¿cómo te puedo decir? Callado, ¿no? Hay que alzar la voz. Entonces me di cuenta que en el libro de Gálatas la prioridad importante era el evangelio, y que lamentablemente la iglesia donde yo estaba afiliado no tenía como prioridad el evangelio. El evangelio dentro de su diagrama era algo pequeñito, ¿no? Ellos sí hablan de la justicia de Cristo, pero para ellos es un tema más. En las 28 doctrinas que tiene la iglesia, en el capítulo 9 y el capítulo 9 y 10 hablan sobre la experiencia de la salvación. Pero cuando uno lee el capítulo 9 y 10 de las doctrinas adventistas, uno se da cuenta que ni siquiera está el evangelio ahí. O sea, de esas 28 grandes doctrinas hay un espacio pequeño para el evangelio, pero cuando uno ve ese pequeño espacio, está contaminado con el romanismo. Porque hablan de una experiencia de la salvación, cuando la salvación no es una experiencia, no es mi experiencia, la salvación es la experiencia de Cristo, ¿no? Él vivió, murió y resucitó, y a causa de él soy salvo. Entonces el libro de Gálatas, por supuesto, me ayudó con firmeza a tomar una decisión y a decir, no, la Biblia tiene razón, yo no le voy a creer a ese mensaje del tercer ángel, no, tal como lo dice la señora White, sino a lo de Pablo, que dice, si un ángel del cielo viniere y os predique un evangelio distinto, sea anatema. Entonces me quedé con el mensaje de Gálatas y ahora miro Apocalipsis 13, 14 de otra manera, por supuesto. No como la iglesia lo mira. Yo creo que hay armonía entre Apocalipsis 14 y el libro de Gálatas. Prácticamente el tema no ha cambiado, porque si el evangelio ha cambiado, entonces el mensaje del tercer ángel es un falso ángel. Tal como la iglesia lo enseña, claro que es un falso ángel. Pero el evangelio del 14:6 es el mismo evangelio que Pablo viene defendiendo en el libro de Gálatas. Y lo hace contra la ley. Hay que ser así sinceros. Lo hace contra la ley. Para Pablo, en primer lugar, el evangelio, que está por encima de la ley. La ley ha pasado a ser algo que sí ayuda, que es importante para reconocer cuán pecadores somos, pero que el evangelio es el que finalmente es el remedio y nos da salvación. Mira, te quiero hacer una pregunta tocante a eso mientras tú estudiabas la epístola a los Gálatas. Si tú tuviste un problema que yo tenía cuando todavía estaba en el adventismo, y te quiero decir que para mí esa fue una experiencia muy dura, porque en mis últimos años en el adventismo yo tenía una responsabilidad administrativa. Yo era secretario de la Asociación del Sureste de California, la asociación de mayor membresía y mayor diezmos en los Estados Unidos. Era una responsabilidad muy importante la de ser el secretario de esa asociación. Aquí les llaman conferencias. Pero todo el tiempo el Espíritu Santo había estado enseñándome el Evangelio y ya para mí había una disonancia tremenda. De tal modo que yo iba a trabajar y subía por las escaleras de ese edificio tan bonito que hay allá en California, en Riverside, y entraba en mi oficina alfombrada con muebles de último modelo, es decir, en aquel tiempo, ¿no? Y mi secretaria, y yo decía, yo creo que no debo estar acá porque yo creo otra cosa. Esa era mi tremenda
dilema. Pero entonces encontraba estas citas de Elena White que me decían que hay que tener un equilibrio, no hay que estar fuera del equilibrio que hay entre la ley y el evangelio, hay que mantener el balance, no hay que andar desequilibrado, y ni para un lado ni para el otro. Entonces eso como que me calmaba y me decía, bueno, Haroldo, tienes que seguir andando en la cuerda floja allí. ¿Me caigo hacia la ley o me caigo hacia el evangelio? Y creo que esa es una metáfora de muchos en el adventismo, que creen que necesitan andar toda su vida en esa cuerda floja, que teme caer directamente hacia la condenación de la ley. Entonces vuelve y agarra la barra y vea ya el evangelio. No, pero no creas mucho en el evangelio, porque Elena White dice que nunca debes decir que eres salvo. Y ¿tú tuviste una experiencia similar con ese problema del equilibrio o cómo fue eso para ti? Sí, bueno, conocido también como el péndulo, ¿no? Sí, claro, que por supuesto a veces abrazaba el evangelio con todo mi corazón, pero cuando escuchaba expresiones del equilibrio, ¿no? De que uno tiene que ser equilibrado, entonces decía, pues tiene razón. Y además, cuando a Elena White le preguntan acerca de la ley en Gálatas, no sé si te acuerdas, a ella le preguntan, ¿no? ¿De qué ley está hablando? Y entonces ella tuvo dos posiciones. Al comienzo decía que era la ley ceremonial. Años más tarde ella dijo, bueno, lo voy a pensar, y creo que tuvo una visión o no sé qué, la cosa que dijo, bueno, es toda la ley, ¿no? Entonces, cuando yo vi la ley en Gálatas, entiendo que es toda la ley. Entonces la Biblia es clara, ya no estamos bajo la ley, ¿no? Dice, venido la fe, ya no estamos bajo la ley. Sin embargo, que tengo que reconocer que durante muchos años también permanecía allí, ¿no? A veces abrazando el evangelio, otras veces abrazando la ley. En mis predicaciones había momentos que tenía que hablar de la ley con toda la fuerza, porque nuestra teología o la teología adventista es una teología que finalmente recae en la ley, ¿no? Sabes que va a haber una ley dominical, el conflicto de los siglos, según Elena White, va a ser porque la gente no guarda la ley, no cumple la ley. Entonces, en ese sentido uno está tratando un poco de Cristo y un poco de la ley. En ocasiones predicaba de la ley y pues finalmente el libro de Gálatas me ayudó en lo siguiente. Cuando vi a Pedro, allí que estaba creo que él estaba, a ver, hazme acordar, bueno, Pedro estaba en una iglesia, la primera iglesia cristiana que tenía el nombre de cristiano, ¿no? Entonces él estaba allí, dice, eso está en Gálatas 3, déjame ver. En Antioquía. ¿No? Sí, Antioquía, correcto, Antioquía. Entonces Pablo, siendo joven, se le enfrenta. Y Pablo no tenía problemas. Y públicamente le dice, si tú siendo judío, ¿no? ¿Por qué tú estás obligando? Y vives como gentil, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿No? Entonces, cuando la verdad de la justificación por la fe corre peligro, evidentemente tenemos que salir a favor de la justificación por la fe. Entonces me di cuenta que la iglesia, toda su teología, lamentablemente, desde el conflicto de los siglos, porque comienza con la ley y termina ¿con qué? Con la ley. Pero los escritos paulinos empiezan con el evangelio y terminan con el evangelio. Cuando uno lee el capítulo 1 de Gálatas, es el evangelio, y cuando uno ve el capítulo final es sorprendente. Él habla a todos los que tienen esta marca, ¿no? Y eso se está refiriendo justamente al sello del evangelio. Entonces Gálatas empieza con el evangelio, termina con el evangelio. Él invita a los Gálatas a volver a la fe bíblica, ¿no? Al evangelio. Ahora, el tema de Gálatas, ¿no? Es que el justo es declarado, no hecho justo, que Dios justifica y justifica al impío, no justifica al justo por sus buenas obras, sino lo justifica siendo impío todavía, siendo pecador, lo justifica, lo declara justo.
Y cuando yo estaba traduciendo a Lutero, y sí, mi intención inicial no era traducirlo todo, ¿no? Yo leía esos comentarios de Lutero en el latín y los iba traduciendo y colocando en Facebook. Solamente escogía las partecitas que me impactaban de la justicia por la fe. Pero hay que darle aquí honor al crédito, ¿no? Mi esposa comenzó a tocarme en el hombro y decirme, mi amor, tú debes traducir todo y no solamente en pedacitos. Y claro, yo no tenía una casa publicadora que se comprometiera conmigo, no tenía nada, ¿no? Así que a mí se me hizo difícil, pero mientras hacía mi trabajo de traductor en los tribunales en el tiempo libre, yo iba traduciendo este comentario de Lutero. Y entonces lo que pasó conmigo fue que la epístola a los Gálatas y particularmente los comentarios de Lutero fueron esa barra del que anda en la cuerda floja, que estaba aquí del lado de la ley, es como si fuera de plumas, pero del lado del evangelio era puro evangelio. Así que lo que hizo el comentario me tumbó hacia el evangelio y me hizo ver que el evangelio no se trata de andar en una cuerda floja equilibrándose entre la ley y el evangelio. El evangelio te dice, lánzate totalmente en los brazos de Cristo porque Él es tu justicia. Él contabiliza su experiencia, hablando de lo que tú comentaste al principio. Dios contabiliza la experiencia de Cristo, toda su vida, desde la cuna hasta su resurrección, contabiliza toda su experiencia y la toma como si fuera tuya. Y entonces me sacó del equilibrio de esa cuerda floja, y fue cuando entonces comencé a tener problemas serios con la administración de la iglesia. Y yo digo, afortunadamente ellos me sacaron y no me dieron ningún paracaídas de rescate. Es decir, el golpe fue fuerte. Cuando caí, la caída fue fuerte, pero el evangelio estaba allí para recibirme. Y fue algo maravilloso como todo ese trabajo de la traducción del comentario de Lutero para mí fue maravilloso cuando yo comprendía que la justicia es contabilizada, toda la justicia de Cristo, y que la ley tiene una función, y la función es de condenar y hacerme sentir pecador. Y claro, con tantos años en el adventismo, la ley había hecho muy buen trabajo conmigo, ¿no? Y cuando conocí el verdadero uso de la ley, entonces me di cuenta que la ley no es guardable, que ese es un punto también muy importante con el adventismo, porque el adventismo le pone un velo a la ley y te dice la ley es guardable. Pero al hacer eso le quita el poder a la ley, porque la ley es tan exigente, porque penetra tus más íntimos sentimientos, pensamientos, penetra tu corazón, que penetra cada célula de tu cuerpo, por así decirlo, y le dice a cada parte de tu cuerpo, la ley no es guardable. Y es en ese momento cuando o tú te vuelves nada o acudes a Cristo para recibir su justicia. Claro, otra cosa que yo me di cuenta en la experiencia de estudiar Gálatas es que charlaba con mi profesor de teología y le preguntaba ¿qué es evangelio?
Entonces él me decía, Evangelio son las 28 doctrinas. ¡Ay, así, Señor! ¿sí? Y sabe que la Rondeyer, este famoso teólogo adventista, también lo dice. O sea, para él el mensaje adventista es el Evangelio. Entonces, cuando yo miraba Gálatas, Pablo no le da chance. O sea, Pablo no combina el Evangelio con otra cosa. Él dice, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, era un legalista para el Evangelio. Si era un legalista en la ley, él fue un legalista para el Evangelio en el sentido de que él cuidaba que la sana doctrina se enseñase. Y según el capítulo 3 de Gálatas, él les dice, no, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Para Pablo el Evangelio era Cristo crucificado. Añadirle algo a esto es pervertir el Evangelio, deformar el Evangelio. O sea, en ese sentido, Gálatas me ayudó. No, yo no le puedo añadir algo más al Evangelio. Llamarle otra cosa al Evangelio es volverme galasiano, es pervertir el Evangelio, ¿no? Por eso que yo invito a los adventistas a que consideren el libro de Gálatas, ¿no? Y vean que abrumadoramente el apóstol defiende el Evangelio y no permite que ese Evangelio se deforme, ¿no? Que es un proceso, un cambio de carácter. No, eso no es el Evangelio, no es el cambio de carácter mío. Es la justicia de Cristo que Él vivió en esta tierra y que me concede, como ha dicho, gratuitamente, ¿no? Ese es el Evangelio. Bien, entonces habíamos llegado a un acuerdo de que parte de esta entrevista se publicaría en mi canal y parte en el canal del pastor Anduesa. Y como Google Meet solamente nos da 1 hora, ya vamos acercándonos a los 27 minutos. Así que aquí entonces vamos a hacer una pausa y vamos a entonces continuar mirando algunos textos directamente de Gálatas, porque estamos hablando de Gálatas y no hemos mirado ni un solo texto de Gálatas. Así que la próxima vez, en la siguiente parte, estará en el canal del pastor Anduesa.